¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y ya vamos en el video número 4 y lo que vamos a hacer aquí es crear una ventana modal interno y mandarlo a llamar desde ayuda. Va a ser la ventana de acerca de. Pues aquí en la página web que tenemos lo hicimos primeramente en texto y pues están todas las instrucciones. Primero que nada nos vamos a ir aquí en agregar formulario y aquí nos dice, está una plantilla que dice acerca de. Así que nos vamos aquí. Pues esto no viene en el archivo, en la página, no viene documentado, pero podemos hacer carpetas y le ponemos aquí formas. Cuadro de acerca de, y aquí le ponemos frm acerca de desde el principio y lo va a agregar, y otra vez le cambiamos la imagen y pues estos datos los va a agarrar de aquí del programa. Para ser exacto es de aquí en paquete. Nos vamos aquí, paquete, y aquí están los datos del programa. La compañía, le podemos poner aquí, por ejemplo, yo le voy a poner César System, autores, Julio César Leiva Rodríguez, y la URL del proyecto le podemos poner pues la URL esta que está aquí, copiar, pegar y listo. Lo podemos guardar de esta forma, control S, y se guarda. Y bien, para mandarlo llamar o instanciarlo, como lo quieran ustedes llamar, está más arriba. Bien, antes de eso vamos a ponerle la posición de inicio. Aquí la puse yo en center screen, así que me voy aquí yo al control S para guardar y vamos a ver las propiedades. Aquí está, es que se tiene que seleccionar toda la ventana. Center screen, ok, ahí está. También vamos a ver si es MDI. Si tengo que poner que si es Shield, pero al parecer no. Ah, no, es aquí en el código. Entonces, ahora para mandarlo llamar en ayuda, nos vamos a... ese lo cerramos ya. Nos vamos al principal, aquí en acerca de... nos vamos al evento click y le ponemos frm acerca de un enter. Aquí les decimos que si es MDI paren y le ponemos que pues que sí. Sí, está bien. frm acerca de, y pues luego lo mostramos así con estas dos líneas, así de fácil. Le damos guardar, corremos el programa
Me dio errores. Se supone que esto ya lo había arreglado yo. Vamos a ponerle FRM principal. Vamos a ver qué tal funciona. Y bien, aquí ya abrió el programa. Nos vamos aquí acerca de... Y ya pues lo metió, si se dan cuenta, dentro del programa. No se puede salir de aquí. Bien, no sé si bueno, falta que nos salga aquí pues alguna descripción. Nos vamos aquí al proyecto. A veces se pone como lento, es el problema. Pero ya. Le damos propiedades, paquete y descripción. Este programa sirve para crear los catálogos de JC Post 2021 a través de la tabla creada. Le doy control S, corremos el programa y listo, aquí está. Y bien, esta es nuestra primera ventanita. Sigue pues la de configuración, la de salir, y pues eso lo vemos en otro video. Pero así de fácil es programar en Visual Basic. No, como pueden ver, es igual de fácil que Gambas. Y bien amigos, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.